Su hija le robó la jubilación y la llevó al asilo. Años más tarde pasó esto. La ingratitud de los hijos hacia los padres es más común de lo que uno cree. A diario se ven cientos de casos de ancianos abandonados en los hospitales y en los asilos sin que ninguno de sus hijos los visite nunca y condenarlos a vivir sus últimos años en soledad, después de haber dedicado toda su vida a criarlos y a sacarlos adelante con mucho sacrificio. Isabel le había dedicado sus mejores años a su hija. Cuando quedó embarazada no lo esperaba. Ella y su pareja se habían cuidado y sin embargo el destino les daba lo que ellos consideraron en ese momento una dura bofetada. No tenían los recursos para criar a un bebé y por eso el hombre huyó con cobardía dejando a Isabel sola con su embarazo. En ese entonces tenía 23 años y estaba a punto de terminar sus estudios como odontóloga. Recordaba las cientos de noches en vela que su madre había pasado por culpa de los fuertes dolores de muela que la aquejaban y había prometido desde muy pequeña que haría lo que estuviera en su poder para ayudar a que nadie más tuviera que soportar algo así. Su madre había muerto cuando Isabel tenía 17 años, pues en realidad los dolores de muela eran la menor de sus enfermedades. Ahora sola, con su padre, sentía la obligación moral de ayudar con las responsabilidades del hogar y fue por eso que la idea de traer un bebé al mundo no la emocionó, porque sabía además que tendría que posponer su sueño de ser odontóloga y de una u otra forma sentía que estaba decepcionando a su madre que velaba por ella desde el cielo. Para su sorpresa, la noticia no significó otra cosa que una gran dicha para su padre. Estaba eufórico ante la idea de ser abuelo y abrazado a su hija le dijo que estuviera tranquila. Juntos saldrían adelante y criarían al bebé sin que le faltara nada. El padre de Isabel era todavía un hombre joven y tenía mucha vida por delante, así que empezar a trabajar horas extras no sería un problema, mientras Isabel se preparaba para el nacimiento. Ambos estaban muy felices cuando supieron que tendrían una niña. El padre de Isabel recordaba que él y su esposa habían deseado siempre tener una niña y que ella era su milagro. Al revivir esa lejana emoción lloró. Estaba feliz por la nieta que nacería y sin embargo no podía dejar de estar melancólico al pensar en lo dichosa que estaría su esposa si aún viviera. Juntos dejaron todos los temores a un lado y lograron recibir a la bebé como lo habían deseado, con todo lo que necesitaba. Sin embargo, el plazo de un año que se había puesto Isabel para poder volver a sus estudios se extendió indefinidamente y nunca terminó su carrera. A pesar de todo, logró obtener una plaza como profesora de biología en el colegio municipal y allí continuó trabajando hasta que llegó el momento de su jubilación. A la niña nunca le faltó nada en su niñez y su madre y su abuelo eran los más amorosos del mundo. La pequeña Manuela era realmente feliz y su crianza era de ensueño, justo como enseñaban los libros que debía ser. Y sin embargo, en algunos momentos todo se torció y no supieron cuándo ni por qué. Cuando Manuela estaba ya en sus últimos años de secundaria, pasó de ser una alumna inteligente y responsable a saltarse las clases y a tener malas calificaciones. Había dejado de interesarse por saber cómo estaba su madre y su abuelo y pasaba largas horas encerrada en su habitación sin que se supiera todo lo que hacía en ese tiempo, pues nunca escuchaba nada. Luego supieron que encerrarse era simplemente la distracción para escapar de casa sin que la molestaran. Manuela quedó en embarazo a los 17 años, pero su madre y su abuelo solo se enteraron cuando tuvieron que ir a verla a cuidados intensivos en el hospital, donde les informaron que la chica había tomado la decisión de interrumpir su embarazo en una clínica clandestina y todo había salido mal. Cuando la joven se recuperó y volvió a casa, por más que Isabel intentó que las cosas fueran como antes, la relación entre ambas se había enfriado completamente y ya nunca volvería a estar bien. Manuela repitió su último curso 2 veces y como ya era mayor de edad para entonces, decidió no graduarse y se fue de la casa a vivir con un grupo de amigos que como ella había abandonado a sus padres para irse a vivir a una casa abandonada que ocuparon sin que las autoridades hicieran nada para evitarlo.
Fue así como la joven cortó todo tipo de relación con su madre y con su abuelo, y todo intento que hicieron ellos de localizarla fue en vano. El padre de Isabel murió un par de años después sin volver a ver a su nieta, y ella se quedó sola en la casa que tantos recuerdos le traía de sus padres fallecidos y de su hija ausente. Lo único que la devolvería a la vida eran sus estudios y sus clases en el colegio. Era el día de cumpleaños número 35 de Manuela, y ya habían pasado casi 15 años sin que Isabel supiera de ella. No sabía si todavía estaba en la ciudad o si ya había muerto, pero varios años atrás había tomado la decisión de hacerle duelo como lo había hecho con sus padres, para resignarse a su partida, pues creía que moriría sin volver a ver a su hija. Para ese entonces, Isabel ya había dejado de trabajar y estaba a punto de comenzar a recibir el dinero de su jubilación, y aunque echaba de menos enseñar, estaba tranquila sabiendo que no pasaría lo que quedaba de vida en miseria y que tendría con qué pagar sus gastos hasta que fuera necesario. En ese tiempo había aprendido a cuidar las plantas y tenía un hermoso jardín. Las flores eran ahora su compañía y no esperaba nada más. Sin embargo, algunos años después, una mujer de aproximadamente 50 años apareció en su casa. Isabel no la reconocía. Había cambiado mucho, pero sabía que aquella mujer era su hija. La hija, a la que no había visto hacía casi 30 años y que aparecía ese día con la mayor naturalidad del mundo, como si nada hubiese pasado, le dijo que volvería a vivir con ella. Isabel supo de inmediato que las intenciones de Manuela no eran buenas, y aunque estaba vieja, no había perdido sus facultades mentales, y aunque le dolía aceptarlo, su hija no había vuelto porque la extrañaba. Había vuelto porque se había enterado de la jubilación de su madre y planeaba quedarse con ese dinero. Pero Isabela, que iba un paso adelante de su hija, dejó que hiciera lo que quisiera para que creyera que podía salirse con la suya. Así, Manuela ejecutó su plan de enviar a su madre lo más pronto posible a un asilo, y luego, aduciendo que Isabel no podía manejar sus finanzas al no estar en pleno uso de sus facultades intelectuales, consiguió que ésta le diera el poder para manejar su cuenta bancaria y gestionar el dinero de su jubilación. Y entonces, una vez terminados los trámites, la dejó en el asilo. Isabel sabía que no pensaba volver, pero Manuela no contaba con que en realidad Isabel había logrado darle papeles falsos del banco y que en realidad la transferencia de poder para manejar el dinero que su madre le había dado no era válida. Se enteró de ello cuando fue a cobrar el dinero a final de mes por primera vez, y llena de ira volvió a buscar a su madre al asilo, pero por sorpresa ella ya no estaba allí. En ese lapso de tiempo, Isabel había vendido la casa de sus padres y se había ido con todo y su jubilación a otra ciudad, donde pudo pasar sus últimos años tranquila, cultivando su jardín y rodeada de amigos que había encontrado allí. Manuela no volvió a saber nunca más de ella, hasta que varios años después encontró la notificación de la muerte de Isabel en el buzón de su vieja casa y se enteró de que Isabel la había desheredado. También allí había una extensa de su madre explicándole su decisión, y después de leerla comprendió todo el daño que le había hecho y que tenía bien merecido el quedarse sin nada. Así fue que Manuela, por desagradecida, recibió una última lección de parte de su madre, y ésta se sintió mal el resto de su vida por la forma en que se había comportado con alguien que lo había dado todo por ella. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.